Muy buenos días, qué alegría estar de nuevo con ustedes, qué alegría que podamos celebrar juntos esta mañana exquisita, una mañana luminosa, llena de alegría y de posibilidades. Eh, Hoy les traemos como tema lo que diríamos por continuidad de lo que estábamos elaborando el 23 y era el asunto del idioma, la relación que tenemos con el lenguaje y las posibilidades que nos da la palabra. Les voy a abrir voy a abrir este espacio con un poema. Creo que ya lo había leído por aquí en algún espacio, pero valga la pena pues retomarlo justamente para celebrar o seguir celebrando el Día del Idioma. Palabras. Envolvían tantas cosas que entre misterio y olvido reclamaban ser nombradas. Emociones, sentimientos, universos paralelos, ilusiones, fantasmas, resbalones de sentido, amalgamas de lo desueto y lo repetido. Tanto mundo por ser nombrado y yo peleando con las sombras, perdido por meandros de amargura. Pero un día, después de muchas batallas perdidas, después de tanto estrujar angustia en mi garganta, pude recolectar a veces de a una, a veces arracimadas las encontraba esperándome a la vuelta de una página, a veces se le escurrieron a la estafeta de los tiempos o pasaron glamorosas por las bocas desprevenidas. Fue así como hice acopio de infinitos, salpimenté los días y las noches saboreando nuevas palabras. Quise nombrarlo todo, dando a cada cosa su apostura, a cada sensación un podio, a cada olvido su madrina sonora, a cada cadena su brillo literario, libertario. Hoy sé que la palabra no puede nada contra la apasionada ignorancia, contra el empuje atolondrado de quienes fungen de mesías, ni de quienes se amparan en sus credos. Pero sé y confío que no hay mejor antídoto contra los miedos, no hay mejor arma contra la tiranía, no hay otro instrumento para nombrar y decretar realidades nuevas. Es de mi libro, el libro Somos Uno, el libro que ya salió a la luz pública. Estamos en promoción. Entonces la idea, te cuento María Isabel, es retomar pues como el tema en lo que habíamos conversado en el postludio. Claro. El momento después del programa que estuvimos como interrogándonos sobre varias cosas, ¿no? Pensándonos, tratando de pensar realidades diversas en la dirección de componernos frente al idioma y dijéramos dar algunos trazos de lo que podríamos llamar claridades de lo que nos permite el lenguaje, lo que nos permite la expresión a través de las palabras. Y bueno, hay otras cosas que todavía no hemos nombrado, pero que hoy las vamos a traer a colación. Una de las inquietudes que surgían pues, en ese postludio del programa anterior fue el asunto de la vibración, ¿cierto? ¿Cómo es tan diferente la manera como se nombra, como dicen por ahí, el tonito? Sí. No es el problema, es el tonito. El problema es el tonito. Me dijo santo. Pero ¿en qué tonito? No me dijo santo, me dijo santos. Es decir, no me dijo Juan Manuel porque no soy más presidente. Ay, déjenme un poco a la pilatuna. Te la pasas en esas. Afortunadamente. Sí, poder reír. Entonces, es el asunto de la vibración. Una señora heredó un nieto, pues el nietecito salió
nació, quiero decir, cuando murió el padre, él declaró que quería vivir con la abuela. Entonces se fue a vivir con la abuela. Eh, Me llama muy apesadumbrada porque el niño a los 11 años no quiere comer, no quiere ir al colegio, está en un estado depresivo. Y es normal por el cambio de edad, pero también es porque está reviviendo la época de la concepción, ¿cierto? El uno, la época del uno, o la época del cero, está entre los 10 y los 11 años. Eh, entonces le digo, bueno, sería que algo lo quisieron tener. Ah, pues lo trataron de abortar 3 veces. Pues por lo que yo conozco, yo no sé cuántas veces más. Ah, bueno, entonces le vamos a recordar a ese muchacho que él está aquí justamente por el milagro de su tesón y su obstinación en estar vivo. Uf. Que ama tanto la vida, que ama tanto la vida, que aquí está presente, viviendo y sobreviviente de cuántos empellones, cuántos intentos de aniquilarlo, y sin embargo se sostiene. Es recordarle esa fuerza vital que maneja, esa potencia que ya tiene en sí mismo. Y entonces me decía, pero ¿y eso no termina de acordonarlo, de enterrarlo, de hacerlo sentir más negativo? ¿Eso no lo tira al traste? No, es que depende de la manera como te lo digan. Si te dicen que vos sos un aborto de mula, que sos, escúchenme la palabra en el buen sentido, que sos un mal parido, es decir, que te parieron mal, que sos un sobreviviente del aborto de tu madre, pues esto te lo tomas como un asunto de carga muy personal, donde tal vez lo tomas personalistamente y sí, te vas a hundir en rabia, en remordimiento, en culpas, etcétera. Pero si te lo dicen de la manera como lo estamos nombrando, acuérdate que es por tu voluntad que estás aquí y tienes tanto poder que sobreviviste a 3 intentos de aborto. Eso nos lleva por otro camino, o sea, nos recuerda la potencia y el poder que tenemos en nuestro propio interior. En esa vía entonces hablamos de no son las palabras por las palabras, sino la vibración que transmiten, ¿cierto? La vibración, la manera como hicimos la composición, la manera como hilamos el contenido, la manera como las transmitimos y la emotividad que acompaña a la producción, cualquiera que sea, en las palabras. Y aquí nombramos las palabras, pero pueden ser pensamientos, pueden ser fantasías, pueden ser deseos, imaginaciones. O sea, la mente tiene mucha producción en términos generales. Pero aquí hablaríamos de 3 registros, ¿cierto? El registro del imaginario, que corresponde al ilusorio, lo fantasioso, que corresponde al deseo. Cuando no ha sido atravesado por lo simbólico, el deseo se da de una manera repentina, aparece en lo manifiesto de manera inesperada, inusitada, como entonces, y aparece ya como aquello que el cuerpo, una nueva palabra, aquello que el cuerpo verbicuenta. Eso que se teje en el dolor, en el tumor, en la disfunción orgánica, en el ataque, los llamados en el ataque de los llamados virus, ¿cierto? Entonces decíamos, 3 registros, el registro imaginario, el registro simbólico y el registro de lo real, ¿cierto? El registro de lo simbólico es ya a través de que
se manifiesta a que tratamos binario. En el psicoanálisis tratamos de pasar de lo imaginario a lo real a través de lo simbólico. Es decir, que el sujeto cobre sentido de realidad y se afinque en la posibilidad transformadora de lo simbólico, en tanto la palabra es mediadora de esa realización, de esa sublimación, de ese intercambio. De tal manera que aquello que parecía silencioso en el cuerpo pueda salir a través de la boca, ¿cierto? A través del lenguaje. En ese sentido, entonces, decimos que el sujeto desarrolla un sentido de realidad. Y ese sentido de realidad, pues obviamente tiene que ver con lo que nos conecta con lo concreto y nos hace, dijéramos, una relación más directa, más coherente entre los tres registros. Cuando el imaginario no se sirve de lo simbólico, entonces aparece de manera, decíamos, inusitada en lo real, y puede aparecer a través del cuerpo, a través de lo social, a través del conflicto con el otro, a través de la película que de pronto llegué a ver y no sé por qué estoy ahí, y esto por qué me llegó, o llego y prendo el televisor y está en la noticia escalofriante, ¿cierto? Compro el periódico y me sale en primera página aquello que todavía no entendí del campo imaginario, lo que se movió desde el imaginario y que no entendí desde mi capacidad transformadora en lo simbólico. Entonces decíamos que existen muchas producciones de la mente, ¿cierto? Y esas producciones entonces van a tener que ver con expresiones de las emociones y de los sentimientos. La emoción se hace sentimiento y puede llegar a ser lenguaje, pero a veces las emociones, cuando no pasan por el sentimiento, difícilmente van a lo simbólico, es decir, difícilmente pasan por el lenguaje. ¿Por qué? Porque son esos actos descomunales o esos actos ¿Qué trauma? Pues que hacen trauma. porque vienen en masculino. Un masculino rampante o ramplón más bien, un masculino ramplón que no ha sido decantado, que no ha sido modificado, que no ha pasado por cierto sedazo de lo que es permisible o no es permisible, ¿cierto? Entonces sale la agresión y yo tengo que descargar la rabia, ¿cierto? Y es que me las deben y me las van a pagar, y voy y cojo la herramienta, y así sea machete, revólver o cuchillo, pero me las cobro o suelto la patada del puño, ¿cierto? Entonces decimos así de que el masculino pelado, el masculino sin el femenino, se viene como una agresión o se recibe generalmente como una agresión. Pero en sentido general es masculino es todo lo que pasa, femenino es todo lo que siento. ¿Qué siento con el es que está haciendo mucho calor o está haciendo frío? No, pues ¿qué siento yo con relación a la mañana fría? ¿Qué siento yo con relación a la mañana calurosa? Ahí viene el femenino. Afuera puede que esté un ambiente agradable, pero yo pueda sentirme el peor de los denigrados, por decirlo así. No sé ustedes cómo van viendo el tema. Pues mira que yo pienso que sobre todo desde la palabra vibración,
es cómo vibro yo, cómo vibramos frente a las palabras, al lenguaje, a las emociones, a los sentimientos, al sentir. Y creo que tiene que ver mucho cómo, por ejemplo, me llega la música, cómo vibra mi cuerpo con esa música dulce, hermosa, acogedora, que me lleva a los recuerdos, incluso pues de la niñez, o los recuerdos bonitos, hermosos, o cómo también vibra en mi cuerpo esos sonidos fuertes, duros, ramplones, como dice Fernando, toscos, que me hieren pues el sentir, la emoción, el cuerpo, y que pues que mi cuerpo cambia de emoción y que me espasma, me parece que de todas maneras sí nos tenemos que ayudar frecuentemente y permanentemente para vibrar y armonizarnos y armonizar la palabra y armonizarnos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque a veces precisamente el ensueño, si no tuvimos un ensueño bonito, un sueño, pues amanecemos bien y el día es bonito. A veces tenemos pesadillas, entonces fueron inconscientes o sueños pues que no nos aliviaron el sueño, ese descanso, y etcétera. Pues yo pienso que en la vida diaria, cualquier situación que podemos enumerar a nivel cotidiano nos ayuda, y si hacemos conciencia de que ese lenguaje, esas palabras, esas voces nos permiten todo esto de manera espiritual. Pero muchas veces es preferible el silencio, no pues tragarnos palabras pero sobre todo para alguien, pero no tragarnos no tragarnos lo que estamos sufriendo, porque eso sí me parece que hay que pues decirlo, expresarlo, elaborarlo. Bueno, no sé si enredé la pita, pero no, venía pensando muchas cosas. Qué bonito. Nos haces pensar sobre eso de lo que decíamos de la palabra como un acto crudo, un acto violento, y la palabra como un acto secundario, ¿cierto? Uh-huh. El proceso primario nos lleva por la vía de la descarga inmediata. El proceso secundario nos detiene en, alguna elaboración, un sedazo ahí, un tamiz entra al papel de la censura y dice, no, esto no puede salir así, no, es que si lo dice así, ¿cómo le ocurre? Bueno, acuérdese que tiene que vibrar, ya lo decías, uh-huh. Acuérdese que la vibración que va a emitir tiene que ser acorde con lo que quiere para su día. Si va a dejarse llevar por una vibración momentánea, la rabia se le va emputada todo el día. Yo estaba, buenos días, un poquito atrasada, también me encontré con circunstancias, pero lo más bonito es que estoy aquí y muy emocionada con este tema, porque ahorita que hablaba María Isabel, estaba pensando en los bebés, cuando nace un bebé, ¿cierto? Uh-huh. Y en el poder que tiene la palabra, porque esta palabra emite una vibración que se convierte en un sonido. Entonces, cuando están bebés, uno empieza con la ma, empieza a enseñarle a decir como mamá, papá, desde la manera más amorosa, y los bebés y los niños empiezan a identificar. Y ya cuando dicen las primeras palabras que mamá, tete, entonces uno dice, no, pues, y lo hacen con toda esa vibración de cariño que uno les está enseñando. Entonces empieza uno a crearles el mundo a ellos, el mundo de cómo expresarse, uh-huh. El mundo a través de lo que empiezan a vivir. Y eso es realmente lo que hace la palabra. La palabra es creación. Con la vibración que llegue esta palabra, nosotros vibramos en palabras que son fuertes, en palabras medianas o palabras que ni siquiera se escucha. Y escuchamos muchas personas que dicen, mi palabra, yo hablo y la gente no me escucha.
yo soy indiferente para las personas. Entonces, ¿cómo llega la vibración de esa persona? ¿Cómo es el sentir de esa persona cuando se expresa que lo hace desde lo que siente, como hoy ahorita nos estaba diciendo Fernando, desde la emoción, del sentido, pero desde el sentido de pronto desde la inseguridad? Entonces, son personas que se mantienen como escondidas, como detrás. Y su mundo se crea a través de lo que ellos expresan, un mundo donde no se tienen en cuenta, donde las relaciones no se relacionan con facilidad. Entonces vemos la maravilla que realmente la palabra en la vida de todo ser humano somos, digamos que de privilegiados, es la manera de crear la realidad que tenemos, ¿cierto? Entonces, hablando de esto de los bebés, yo digo tan bonito porque cuando nosotros vibramos desde el amor, mire el bebé cómo se conecta desde el amor. Cuando vibramos desde lo que sí reconocemos, desde la conciencia, que tenemos un poder creador a través de lo que hablamos, estamos abiertos a crear una nueva realidad. Es tan rico como cerrar los ojos en este momento y si a nosotros nos están diciendo que la palabra es creadora, y nos lo dijo Cristo, y el verbo se hizo carne. Somos creadores. En el principio era la palabra, y la palabra se hizo carne. Se habitó de olvido y de silencios para no dolerse. Al final está la palabra, llena de memorias y resquicios, ese propio tiempo y espacio, pero si sola y parece, a veces descuidada, a olivo y acero. Ella no es el olor a madera, cuando voy a acero. Ella no es ausencia. Cuando cierro los ojos, la palabra es ensoñación. La autora es una mujer que se llama Gloria María Bustamante, de Voces y Silencios de la Corporación Comos. Ah, qué bien. Gracias por esas palabras tan bonitas. Hermoso. La poesía yo creo que nos permite no solo condensar, sino también comunicar esa vivencialidad particular, que lo que significa las cosas en su sentido más explícito para cada uno, denotar y connotar sentimientos que son muy propios, muy individuales, pero que en un sentido más amplio nos conectan con un sentir humano generalizado. Y lo que decía Sandra de la belleza de la palabra como forma de expresión, como canto. Yo le equiparo la palabra siempre al canto de los pájaros, ¿cierto? Los pájaros tienen trino, nosotros tenemos palabras. Claro que hay humanos que desarrollan trinos y aprenden a cantar como pájaros o a expresarse a través de instrumentos, pero en la generalidad de los seres humanos tenemos la palabra y tenemos otra forma de desarrollar la musicalidad. Hay quienes tienen música en su existencia y la desarrollan a través de un instrumento. La mayoría podemos acceder a la musicalidad del lenguaje. Pero bueno, Fernando, acá nos estás tocando como el tema de no es solamente hablar, es tener conciencia de utilizar la palabra con vibración, ¿cierto? Porque es lo que sentimos ante un pajarito, es un sonido que emite una vibración de armonía, de placidez, donde nos lleva a un equilibrio, donde nosotros como seres humanos sepamos cómo armonizar esa vibración desde esa emoción y sentir. Esa palabra se vuelve creadora, se vuelve sanadora y se vuelve pues mágica, y es ahí el efecto que tiene lo que llamamos la oración o las plegarias, cuando estas plegarias se hacen desde el corazón, porque cuando fluimos desde una vibración alta estamos fluyendo desde el corazón, ¿cierto? Y estas plegarias ya no son simplemente un pedir, unas palabras sueltas, en unas palabras con un poder muy fuerte, un poder que nos lleva a crear la realidad que vivimos o que queremos vivir. Sí,
sin embargo, no forzar el asunto de la vibración, o sea, no es que siento rabia, entonces voy a demostrar que soy amoroso, no. Reconozco la rabia y voy a dulcificar la tonalidad de mi palabra. Es decir, no la suelto de inmediato. La otra parte sería tragarnos esa rabia, enojar, porque tengo que estar bien con el otro, porque el otro se va a enojar, porque el otro me va a pegar, porque el otro me va a recriminar, etcétera. La idea es ser capaces de reconocernos en la emoción y darle un sentido a esa emoción. Quiero decir, por ejemplo, utilizar formas rituales de liberación de la emoción por el momento. Pues tengo deseo de pegar, entonces voleo una mano, ¿cierto? O tiro algo contra el piso y de esa manera me deshago de la ira. Una forma muy sencilla que nos permite, ya lo hemos dicho aquí, en la ritualización es a través del agua, ¿cierto? Voy a decirle al agua que se lleve mi rabia y realmente el agua nos apacigua, nos vuelve al estado de armonía, sobre todo cuando somos capaces de hablarle al agua. Igual, el aire también nos armoniza cuando, recogiendo desde el vientre, nos permitimos contener y respirar, por ejemplo, el odio, el enojo, la irritación del momento. Yo me pregunto algo, Fernando, entonces realmente es estar como atentos a lo que pensamos para vibrar mejor, porque si estamos atentos a lo que pensamos, podemos transformar, o sea, desde la respiración, desde el contacto con el agua, o porque igual el pensamiento es una vibración de potencia, porque luego lo que hacemos es materializarlo en una palabra que se vuelve ya de acción. Muy bien, el pensar cuando es en emoción y en sentimiento ordinario, nos convierte en el miento, pensamiento. Es decir, me estoy mintiendo, no utilizo el saber, no utilizo el pensar a través del cual pueda derivar esa emocionalidad, sino que simplemente un pensamiento me llegó y creo que es pensamiento y resulta que era una fantasía. Un pensamiento me llegó y resulta que es una ilusión. Un pensamiento me llegó y resulta que es una proyección. O sea, estoy proyectando afuera un pensamiento, por ejemplo, común y corriente, ¿cierto? La mayoría de los seres humanos somos unos grandes filósofos. Y es que establecemos generalidad para todo. Por ejemplo, es muy común escuchar de personas homosexuales que dicen, no, es que todos los hombres, o todas las mujeres, el 95% de las mujeres son homosexuales reprimidas, el 95% de los hombres son homosexuales reprimidos. Sí. Y son generalizaciones que la gente hace porque está proyectando en el mundo exterior aquello que interiormente siente. Por favor, no es en ningún momento criticar la posición homosexual, sino es reconocernos en eso que generalizamos desde la percepción que tenemos del mundo. No, todos los países del mundo tienen violencia. ¿Qué? Usted no ha escuchado de Suecia, no ha escuchado de Noruega, no ha escuchado de Canadá, no ha escuchado de, bueno, otras partes del orbe donde la destructividad violenta no es tan ríspida como lo es en nuestro medio. Entonces, no, que es que la corrupción político-administrativa es del mundo entero, está por todas partes, circula en todos los medios, ¿cierto? Sí. Y desde ese punto, entonces,
ya establecimos de que el mundo está cundido de esa forma de violencia que es la corrupción político-administrativa, ¿cierto? Es que yo estaba pues pensando varias cosas, pero entre otras recordando pues que yo escribía en un documento al final las palabras, una de las frases bellas que encuentro a veces de Frida Kahlo, a pesar de que Frida Kahlo sufrió bastante desde su cuerpo, desde su historia de amor y desamor, y me pareció pues como muy pertinente para este trabajo que estamos haciendo y lo que estamos nombrando. Entonces ella dice: deja usar tu locura y tu negatividad hacia ti misma y hacia los demás. Es hora de mirar hacia tu interior, de aprender de la infinita sabiduría y de la naturaleza. Esto ha requerido y me ha requerido de un inmenso valor y confianza. Permítete expresar tu creatividad. Me parece que es muy bello porque precisamente ella desbordó su creatividad, toda su pintura y toda su expresividad a nivel humano y a nivel femenino y como mujer, a través del arte y de la creatividad. Y me parece que fue, pues para mí, por eso, me enseñó. Claro. Y bueno, recordaba pues por eso. Bueno, yo quería compartir algo de un libro de poemas de Fernando, que lo mencionamos, que vamos a lanzar, que se llama Somos Uno, ¿cierto? Y él tiene en su prólogo algo muy lindo sobre la palabra sana, y quería compartir esto que dice acá: las palabras permiten generar mundos, desde lo que nos facilitan como significan sola realidad, formas de pensar, varían desde una sola realidad, expectativas, creencias, variaciones de quien la vive, pues creencias, emociones de quien la vive. Pues ya sabemos por física cuántica que hay reciprocidad entre el observador y lo observado, es decir, la realidad se afecta al ser observada y variará de acuerdo a los patrones que ordenan el mundo de quien la observa. Uy, qué bien, muy qué lindo. Y tenemos una hipótesis que va un poquito más allá, y es que cuando nombramos las cosas les ponemos un cierto cabestro, ¿no? Es decir, cómo llevar las cosas en la mente, sino a través de la palabra. La palabra, ese es el campo simbólico, ¿cierto? Nos permite nombrar la cosa que está ausente. Entonces, diríamos en un verso: déjame saborear en tu boca la esencia que dejaron las palabras. Uy, qué belleza. Y yo también agrego ahí que el amor puede con todo. Cuando uno lee algo a través del amor y de todo lo que está sintiendo y pensando, esas palabras se vuelven amorosas, se vuelven más bellas, llegan al corazón, definitivamente. Claro. Tiene que ver con la onda vibratoria en la cual se producen y en la cual se intentan transmitir, ¿cierto? Con que es muy llamativo porque, por ejemplo, las grandes obras literarias de poesía y prosa han perdurado a través de los tiempos. Son aquellas narraciones que alcanzaron un grado de belleza. Y es porque están exaltando la existencia, es porque fueron neutras, es porque intentaron transmitir algo de ese fuero interior humano que estaba intentando construir el autor, ¿cierto? Como dar cuenta de esa experiencia, de lo que él percibía de la psicología humana para el momento. ¿Y por qué no perduran, por ejemplo, los pasquines, o no perduran las narraciones de las noticias trágicas de los imperios? Algunas pasaron a la historia, pero
por su grandeza narrativa, no por el Por la contenido, vibración. no por la vibración en sí. Uno leer a Homero, por ejemplo, da cuenta cómo es un bate o poeta, pues intentando reconstruir unos acontecimientos, pero a manera de cantar y contar sobre unos acontecimientos, no tomar a partido. Yo encontré algo que quiero compartir, pues un poquito como de la historia, donde los antiguos esenios, ¿cierto? Porque es rico ahorita mirar cuando Fernando retoma aquí en su libro lo de la física cuántica, donde dice que el observador, según lo que observe la persona, se crea la realidad, ¿cierto? Entonces los antiguos esenios sabían de la existencia de un enorme poder contenido en la oración, en el verbo y en la palabra. Sánscrito, ellos utilizaban los alfabetos como en el sánscrito, el arameo, y en el lenguaje hebraico son las fuentes del poder de sí mismo, ¿cierto? Entonces comprendemos por qué Cristo también mencionaba sobre el poder de la palabra, ¿cierto? Esto viene desde hace mucho tiempo. Y empleaban la palabra con una energía para canalizar el lenguaje, que es lo que llamamos la vibración. Mira que todo esto tiene una sincronía, ¿cierto? Y nos pone como a pensar y a reflexionar sobre realmente empezar a emplear lo que ya tenemos. Traer a cuento, y siempre me parece que hay que vincularlo acá, pues digamos, como en algunos momentos, pues yo sí veo televisión y me puse a ver el Congreso anoche. Me parece que tiene que ver con esto, o sea, qué tan tenaz es escuchar el Congreso, que son los padres de la patria representándonos en este país, insultándose y diciéndose de la manera más soez una cantidad de cosas y de palabras. Incluso devolvían los videos de cómo, qué le decía Petro a Uribe y Uribe a Petro. Entonces el uno le decía sicario, sicario, sicario 5 veces, pero pues por medio pues como de mostrar qué era lo que estaba pasando en el país, y el otro diciéndole guerrillero paramilitar, guerrillero paramilitar. Quiero mencionar eso como las palabras, es decir, el Congreso, palabras, si yo me senté conscientemente a mirar el Congreso, pueden ponerle un ejercicio a los estudiantes de sexto año, de entre 10 y 11 años, a mirar el Congreso, o cualquier niño que se siente a verlo, cualquier persona de cualquier edad. Realmente uno queda absolutamente contaminado y queda vibrando de otra manera. Así es. Entonces, pues al mismo tiempo yo quería pues hacerle una pregunta a Fernando, y es, porque a veces vibramos positivamente con unas personas y con una información, y con otra información la vibración es demasiado fuerte, incluso nos da como de un letrero que le llega a uno, pues porque seguro, o una, pues no estoy vibrando a uno, pues o estoy vibrando, pues no estoy vibrando bien, o estoy vibrando en esa dimensión. Lo hago consciente en el momento. Exacto. Estoy vibrando en enojo, pero no me di cuenta que estoy enojado. Y entonces lo que veo cuando prendo la tele es un asunto de una rencilla entre congresistas. Pero, Fernando, ahí también va... Que la rencilla es mía, entonces, inconscientemente. Sí, tu congreso interior. Uy, ay, por favor. Pero Gracias, gracias. Tu petrismo y tu uribismo Mi llegaron ahí. Llega a enseñarme. Pero es también mirar con qué intención estos personajes hablan, porque ellos tratan de conectar a las personas en eso, o sea, su lenguaje es con intenciones de tener gente a favor de ellos, quién está del lado de Petro y quién está al lado de Uribe, y crean una realidad para todas las personas, porque se terminan metiendo en ese cuento con ellos. Entonces ellos lo hacen con esa intención, realmente le colocan la intención a lo que están haciendo, cada uno vibra desde lo que siente que es
es lo correcto para ellos. Y se vuelven egoístas también, porque es un egoísmo porque, bueno, o egoísmo o tontería de los que también lo empezamos y nos dejamos enganchar, porque también uno debe saber decir, no más, esto no es para mí, yo no voy a contagiar con lo que ellos están vibrando. Es la intención manipulatoria que se da en Sí. este caso, ¿cierto? Irradiar para todo un país una pelea de este orden da cuenta de que están invitando, los llamados padres de la patria están invitando a que perpetuemos toda la pelea, que caigamos y cojamos cada uno nuestro bando, En la y trampa. aquí no hay nada más que hacer sino volverse petrista o volverse uribista, y no hay solución. Este país sigue en la misma violencia, en la tristeza, misma sí. confrontación permanente. Entonces le damos la vuelta. Que se queden ellos con su pelea, yo me voy a celebrar la existencia. Yo quería aquí leerles algo que encontré y que expresó Gabriel García Márquez sobre la palabra, y decía: vivimos en un mundo que nos condena a olvidar. Solo el lenguaje convertido a realidad concierta a través de las diferentes lenguas puede rescatarnos de esta enfermedad. Tenemos el derecho de conocer la importancia de la palabra para tomar nuestras propias decisiones y construir una nueva identidad. Mira qué lindo. Y lo voy a comparar con algo que escribió Fernando, que me encantó, porque yo digo, mira, Fernando hablaba sobre la poesía y él, fuera de ser psicólogo, también es poeta, ¿cierto? Entonces, creador. Y él decía acá también, Fernando dice, las palabras permiten una forma primera de expresión que ordena nuestro mundo, lo que a su vez permite por consecuencia reconocer el saber de cada quien que encierra. Parece pretencioso según el discurso científico que nos dijo que para saber había que estudiar, y que según estos sabios cada quien alberga un sabio en potencia, y todo encuentro con la verdad que nos atraviesa la realidad interna es solo presunción, o cuando más intelectualismo, que solo repite la perspectiva de quienes, bajo un método, interpretan el objeto estudiado y sus vicisitudes. Entonces, creo que tiene que ver mucho con lo que también nos comentaba ahorita María Isabel, lo que de palabra dice Uribe, de lo que palabra dice Petro, y cuánta gente expresa realidad. Y es también empezar a reconocer y empezar a crear una realidad diferente. Lo que de palabra dice cada uno, ¿cierto? Porque es muy importante rescatarnos de ese marasmo de tontería que se gesta desde las clases aristocráticas en repetición del modelado, o mejor, la generación de un modelado para el resto de sociedad. Y como la gente no sabe ser por sí misma, pues la invitación, ¿cierto?, a construir la identidad propia. En mi sabiduría me recojo en el vaciado de mi propia palabra para que surjan mis dones y surjan mis virtudes. Porque si nos quedamos en la virtud del otro, entonces estamos en una realidad comprada, una realidad, sí, es que es lo que dijo Uribe, es lo que dijo Santos, es lo que dijo Villegas Moreno, es lo que dijo aquí Abraham, es lo que, o sea, nos situamos en lo que el otro dice y no en lo que nosotros podemos construir. Y yo en algún momento de mi vida, en esa misma clase de trabajo, pasé por muchas etapas. En una de esas mis etapas yo no era escuchada. Yo sinceramente simplemente era una pieza para hacer el trabajo que estaba destinado. En mi recorrido, digamos que escalé algunas posiciones y ya tuve un poco de poder y ya se me escuchaba. Entonces, siempre con limitaciones, pero qué bonito poderle transmitir a la persona y decir que sean conscientes de lo que están haciendo, y que se hagan sentir, pero desde también siendo inteligentes, sabiendo utilizar la palabra también a su favor,
porque muchas veces esas frustraciones laborales con los jefes, con el mismo trabajo, se da por no expresar también lo que se siente, de una manera de relacionar y también de decir, yo soy la que estoy afuera trabajando, yo soy la que vivo, yo soy la que estoy conviviendo y sé lo que está sucediendo. Y también es valioso ser escuchado. Y estoy hablando desde la escucha porque es la otra manera poderosa desde la vibración. No solamente desde lo que, porque el pensamiento vibra desde una manera potencial, al verbalizarlo lo colocamos, lo materializamos y lo ponemos dinámico, pero la escucha hace parte importante también para crear un entorno de armonía y equilibrio en una relación de trabajo, de familia, de pareja. Es que el asunto no es de la escucha, sino de si nos escuchamos, ¿cierto? Perdóname, lo llevo hacia adentro, ¿cierto? Sí. Si yo me escucho a mí mismo, me doy cuenta que soy parte de un engranaje y que aunque inconforme, continúo ahí. ¿Cómo voy a ser parte de ese engranaje para no entrar en contrariedad con el jefe y poder sentirme realizado? Entonces ahí voy a la negociación. 2, desisto de ese engranaje porque no voy a ser más pieza de una explotación económica, etcétera. Y 3, pues me quedo ahí, dijéramos, soportando como lo hicimos en el bachillerato, pasando materia ahí o a veces en la universidad. Algún día soy libre. Tengo la esperanza de que algún día saldré de aquí. Mira que lo que tú algún día me abrirán las rejas de este purgatorio. Y entonces vamos perfilando una realidad propia a partir de lo que Así estoy es. construyendo ahí dentro de ese engranaje de producción. Para no construir pequeñas cárceles. Pero qué Por ejemplo, bonito. utilizar mi trabajo para pagar un trabajo terapéutico donde yo me sienta escuchado y me sienta escuchada. Por favor, no es construir una independencia económica, es construir una autonomía existencial. Porque la independencia económica no trae la felicidad la trae es la autonomización emocional. Si no hay autonomización emocional, tampoco habrá autonomización económica. Tiene que ver con la libertad, pues. Exacto. Porque lucho, trabajo 20 años dizque para construir mi propio nicho económico. Y me voy, y entonces resulta de que lo que hice fue invertir en bienes raíces y entonces me voy a pelear con los inquilinos. Entonces ya estoy sometido a los inquilinos. Dejé de estar sometido a los clientes de mi negocio. A los fefes. A los fefes. Bueno, este programa se hizo demasiado corto hoy. Se acabó ya. Muchísimas gracias. acabó, un feliz- Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias.